Estamos acá en la Casa de la Cultura a través de este programa Lenca Turismo, Gastronomía, Cultura y Arte. Y en este momento vamos a platicar con un historiador y profesor, pues, de los meros docentes, de los primeros acá en el departamento de Intibucá, el profesor Carlos Nolasco Rosa. Cuéntenos, profesor, cómo es la historia de la Casa de la Cultura para conocimiento de la población, desde cuándo nace esta Casa de la Cultura, quién le pone el nombre a la Casa de la Cultura, quién la fundó, qué tal, qué nos cuenta. Bueno, primero tenemos que comenzar con una breve historia. Amplias historias de los asuntos de la Esperanza, desgraciadamente no hay. No se encuentra información, a menos de algunos maestros de la antigüedad que ya no existen. Y por lo menos voy a mencionar dos que sí creo que manejaban información fehaciente, que era el profesor Romualdo Hueso Peñalba y el profesor Rodolfo Z. Velázquez, y posiblemente cualquier otro, algunos más que se me olvidan en este momento. Pero esto pues no aparece en ningún lado, informaciones escuetas sobre casi la mayoría de cosas de la Esperanza, desgraciadamente. Ojalá si hay, pues que las donaran a las municipalidades o a la Casa de la Cultura para que sirvan de fuente de información. Pero así a grosso modo podemos dar alguna información, y especialmente de este edificio. Este edificio fue construido allá por los años 33 y el objetivo de este edificio, según nos han contado gente antigua que vive en ese tiempo, que estaba siendo construido para un hotel. Ya desde ese entonces ya empezaba, por ejemplo, un concepto de avistar el futuro, de acuerdo a las necesidades y exigencias que empezaban a presentarse. En aquel entonces, pues aquí no se avisoraban vehículos automotores en aquel entonces, porque todavía no contábamos con carreteras, o sea, pues que no zumbaban los carros aquí. Pero ya existía esa idea de hotel, aunque habían hospedajes, casas, posadas y toda cuestión. Y pues el propietario era un honorable personaje que no era genuino de aquí de La Esperanza, don Lorenzo J. Vázquez, originario del departamento de La Paz, que fue diputado en ese tiempo, representando al departamento de Intibucá. Él fue el iniciador, el propietario de esa y el que tuvo esa idea. Él era comerciante, el padre de una persona que ustedes conocieron, Marita Vázquez, al profesor Chepito Vázquez, a Juanita Vázquez, y él mandó a construir este hotel, pero tal parece que no, quizá el flujo de visitantes era muy poco, o se fueron tardando para ir adaptándolo, pero en una de esas pues no funcionó. Sí estuvo sirviendo para varios fines, pero llegó el momento que el inmueble fue vendido al Estado de Honduras, porque aquí funcionó la gobernación política, el juzgado departamental, juzgado de paz, la supervisión departamental, y en eso pues el Estado la adquirió, y tenemos entendido que ya estando fallecido don Lorenzo J. Vázquez, su principal dueño, la madre de la maestra Marita y el profesor Chepito, y de Juanita también, que era maestra, la vendió doña Rosa Aguilar de Vázquez, la vendió al Estado de Honduras. Decían los que conocían los libros del juzgado departamental, donde se llevaba el registro de la propiedad, que había sido vendido por 30,000 lempiras. ¿Verdad? En aquel entonces 30,000 lempiras no cualquiera los andaba. Era un capital. De manera pues que esa es una breve historia. Ahora pues con el tiempo siguieron funcionando organismos del gobierno. Actualmente sigue la gobernación política, está aquí la biblioteca municipal,
y no más. Y luego pues la Casa de la Cultura, que ya fue ya como una actividad de FUNIDE, pero ya una fundación, ¿va? Ya una fundación con fines culturales que la ha estado gobernando, pero siempre sigue siendo, entiendo yo, que del Estado, o traspasada quizá a FUNIDE, ¿va? Con ese fin. En esta Casa de la Cultura pues han estado la mayoría de gobernadores políticos. ¿Cómo no? Sí, sí. Es la única casa que ha estado. Los primeros gobernadores no tengo idea de dónde pudieron haber funcionado, pero sí, desde esos años, despuesito de los años 30, sí, aquí estuvieron desempeñando funciones como gobernadores, ¿va? Y continuamos con Lenca Turismo, Gastronomía, Cultura y Arte. Y siempre hablando de la Casa de la Cultura, vamos a platicar con el profesor Lito Nolasco, donde nos va a conocer los grandes personajes que están estampados a través de fotografías en murales en esta Casa de la Cultura. Profesor Carlos, cuéntenos mucha historia acá a través de estos murales. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué personajes recordamos? Bueno, pues aquí hay personajes importantes para la vida del departamento de Intibucá y el país, se puede decir. Por ejemplo, tenemos al creador del folclor nacional, el esperanzano licenciado Rafael Manzanares, que ahí está ahí. Muchos también estamos en la fotografía bastante. Pues aquí hay también una fotografía interesante. Que prácticamente eran las fotografías del tiempo de las guerras intestinas que llamaban, algunos les llamaban revoluciones, pero eran guerras. Sí, pues está con Filiberto Díaz Canales y don Arnulfo Flores. Ese fue allá en el año de 1906, dice. Sí, 1906, sí, fue tiempo de grandes conflagraciones bélicas aquí. Cuando se disputaban los dos partidos, primeros partidos políticos, se disputaban el poder. Llegaba un gobierno ahí y no les gustaba, el profesor Rodolfo Z. Velázquez. Mucha historia también, es otro desafío que hace un hombre. Sí, cómo no, sí, un gran maestro. Y aquí está la forma en que también, volviendo a las revoluciones, a las guerras, el general Gregorio Ferrera, también intibucano, el bisabuelo de América Ferrera, que era guerrillero, y en esa forma se vestían los meros comandantes de esas guerras. Y está también, creo, el general Vicente Tosta Carrasco. Y bueno, esa era la forma del historiador intibucano que aún vive. Hace poco estuvo enfermo, Evelio Vinestrosa, cuando hacía el servicio militar, y fue alumno del Instituto Departamental de Occidente y de la Normal. Y personajes, don José Mejía Arellano, que le decían Papachepe, que en honor a él lleva el nombre del hotel que está frente al parque. Y bueno, ahí está un personaje también muy sonado, don Jeremías Tosta de Otoro y Tosta Ramírez. Y bueno, está don Romualdo Hueso y doña Miriam. Bueno, varias personas. Estos son las fotografías que siempre están para que personas que les gusta la historia de Intibucá puedan venir a ver a estos personajes que en su tiempo fueron
muy positivos para el desarrollo de Intibucá. Otro de los murales que vemos acá en la Casa de la Cultura, profesor Carlos Nolasco Rosa, es que también acá está, si recordamos al padre Pérez, padre Guillermo Pérez. Una reunión también con autoridades civiles y militares en aquel entonces. Sí, en aquel entonces, sí, de los tiempos pudo haber sido, creo, un 15 de septiembre, porque está don Ismael Nieto, que fue gobernador político, y varios, está, creo que el general Melgar ahí, sí, en ese tiempo que dominaron. Aquí recordamos una de las grandes maestras. Chabelita. Sí, Chabelita Cantarero. Fue catedrática de la Escuela Normal de Occidente. Sí, fui catedrática por muchísimos años. Y aquí vamos a finalizar con esta historia. El propietario de este inmueble, que fue el constructor, don Lorenzo Vázquez. De la Casa Vázquez. Sí, de este edificio, de la Casa de la Cultura donde estamos. ¿Él fue el fundador? Sí, él fue el que la mandó a construir, sí, es su propietario. Sí. Bueno, y una foto del año de 1931. Sí, quizá como en ese tiempo posiblemente ya estaban comenzando la construcción de este edificio, porque eran lentos los. Estaba el profesor Jesús Mejía Paz también, que fue director de la Escuela Normal de Occidente. El abogado Castillo, Manuel Antonio Castillo, que fue juez de letras. Y apenas se mira don Miguel Orellana Padilla. Sí, y para finalizar, algo que nos llama la atención es esta fotografía, profesor Lito. Son eventos que se hacían acá en Esperanza. Mire, esto es la histórica carrera de patos, que los lencas ahí celebraban en ciertas ocasiones, especialmente el Día de la Cruz. En esos palos de con serían, porque duraron cientos de años en el barrio Lempiria, en la plaza. Ahí en ese momento están colocando un pial que ponían de cuero crudo. ¿Y no andaban buscando tanto así palo recto? No, la cosa era, porque todo pandureco, como decíamos nosotros, cuando éramos guirros íbamos a jugar pelota allí. ¿Y nadie los tocaba? Eran intocables. Una vez los quisimos quitar con Homero, Rum y todos ellos, y casi nos agarran a chilillazos ahí, sí, porque nos estorbaban para cuando íbamos jugando con una pelota ahí que alguien llevaba. Y pues eran cosas así. Era la vara alta. La vara alta, que cada auxiliar, esos son auxiliares, que van cargando la vara de Moisés, le llamaban, ¿va? Eran los representantes de las diferentes comunidades, pero eran hombres honorables allí en las comunidades, y no solo en la comunidad, sino también en la fe religiosa, ¿va? En la iglesia. Pedrito Nieto, que también fue uno de los pioneros de la agricultura tecnificada aquí, del tiempo sí, correcto, impulsor de la horticultura, era maestro de educación primaria. En ese tiempo era pues cuando despolló el ingeniero también muy recordado Pantelis Theodoracopoulos, cuando empezó el desarrollo ya agrícola de Intibucá ya en forma tecnificada. Bien, pues ya escuchamos interesantes ahí. Bien, ya escuchamos al profesor Carlos Nolasco Rosa describiéndonos lo que está estampado en estos murales acá en la Casa de la Cultura, aquí a través de este programa de Lenca Turismo, Gastronomía, Cultura y Arte.